Paz de Dios, mujer virtuosa, ¿has notado alguna vez que no todo lo que parece bueno viene de Dios? Hay cosas que brillan, pero no tienen luz. Situaciones que parecen puertas abiertas, pero en realidad son trampas disfrazadas. Personas que vienen con palabras suaves, pero te desvían de tu propósito. Y lo más aterrador, a veces, ni siquiera nos damos cuenta. La verdad es que muchos de nosotros estamos tomando decisiones basadas en lo que es cómodo y no en lo que es dirigido por Dios. Seguimos caminos que tienen sentido lógico, pero no espiritual. Y luego, cuando todo se desmorona, nos preguntamos, ¿dónde me equivoqué? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el error no está en las decisiones en sí, sino en las decisiones que tomas? En ausencia de oración antes de elegir, la voluntad de Dios no se revela en el ruido, sino en el silencio del alma. No se encuentra en las emociones explosivas, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la oración no es un último recurso, sino el primer paso. ¿Cuántas veces has orado verdaderamente antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces lo has parado todo y has dicho, Señor, no quiero mi voluntad, quiero la tuya? Vivimos en una generación de prisas, de respuestas instantáneas, de clics y atajos. Pero la voluntad de Dios no es un atajo, es el camino verdadero. Él no te muestra todo a la vez, pero te muestra el siguiente paso. Y este paso solo se revela cuando oras con sinceridad, con entrega, con un corazón dispuesto a obedecer. Incluso si la respuesta no es la que querías escuchar. Aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos estancados espiritualmente, porque orar por dirección es fácil. Es difícil tener el coraje de seguir el camino que Dios señala, especialmente cuando ese camino requiere sacrificio, requiere paciencia, requiere esperar en silencio cuando todo en tu interior te clama acción. Pero es en este lugar de entrega total donde se revela la voluntad de Dios. La Biblia dice en Romanos, las 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes lo que significa eso? Que la voluntad de Dios es accesible, pero no a todas las mentes. Ella se revela a quienes están dispuestos a transformarse, a renovar su mente, a dejar atrás los estándares del mundo para vivir según los estándares del cielo. ¿Y cómo renuevas tu mente? No es con autoayuda. No se trata de frases pegadizas. En Instagram, es con palabra y oración. Oración diaria, verdadera, profunda. El tipo que no se memoriza, se siente. El tipo que te rompe por dentro, pero también te fortalece por dentro. Porque cuando oras de verdad, tus ojos espirituales abiertos, empiezas a ver lo que nadie más ve. Empiezas a darte cuenta de que ese sí que tanto deseabas podría ser el no más protector que Dios te podía dar. Entiendes que el silencio de Dios no es desprecio, es preparación, y ese tiempo de espera no es un castigo. Es proceso. Quizás estés en ese proceso ahora mismo. Estás orando, estás buscando, quieres entender la voluntad de Dios, pero todo parece estar en silencio, sin respuestas, sin una dirección clara. Solo silencio. Pero, ¿es el silencio la ausencia de respuesta? ¿O es el silencio la respuesta que necesitas escuchar? A veces Dios no habla porque ya sabes lo que tienes que hacer. Otras veces, Él no habla porque está preparando tu corazón para recibir lo que aún no estás listo para llevar. Y muchas veces, Él simplemente quiere que continúes confiando incluso sin comprender. Y aquí es donde entra algo profundo. No fuiste llamado a caminar por vista. Fuiste llamado a caminar por fe. Fe que escucha, fe que discierne, fe que espera, fe que obedece. Y esta fe solo crece donde hay oración constante. La mujer que ora con sinceridad no desespera ante las puertas cerradas. Ella sabe que, si Dios ha cerrado una puerta es porque está alineando su destino con lo que es bueno, agradable y perfecto, su voluntad. Pero para vivir esto, necesitas decidir una cosa hoy. ¿Quieres agradar a Dios o agradarte a ti mismo? Porque quien vive complacándose a sí mismo, elige con prisa. Pero el que vive para agradar a Dios, elige con la oración. Y créeme, cuando haces de la oración tu filtro, hasta las peores tentaciones pierden su poder. Cuando eres sensible a la voz de Dios, incluso las invitaciones más atractivas se vuelven irrelevantes si no vienen del cielo. Ya no necesitas confirmaciones humanas, ya no vives para la validación de los demás. Vivís bajo la guía del Espíritu Santo, y todo comienza con una simple decisión. Dobla las rodillas, cierra los ojos, silencia las voces externas, y di, Señor, habla, tu siervo escucha. Este es el comienzo de una vida guiada por la voluntad de Dios. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Fue el Espíritu Santo el que te llevó a este lugar de comprensión, de revelación, de entrega. Porque hay algo en tu corazón que está gritando por dirección, y esa dirección comienza ahora. Aquí, cuando decides dejar de vivir según las emociones y empezar a vivir según la oración.
¿Sabes por qué muchas personas viven espiritualmente frustradas, aunque sean creyentes? Aunque vayan a la iglesia, aunque leen la Biblia de vez en cuando. Porque siguen intentando vivir sus propios planes, mientras le piden a Dios que bendiga algo que ni siquiera comenzó. Y ahí es donde entra el autoengaño espiritual, cuando confundes el deseo personal con la dirección divina. La palabra es clara, en Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Solo entonces experimentaremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto significa que no basta con orar por la voluntad de Dios. Es necesario estar dispuesto a ser moldeado para comprenderlo. A menudo, la mente sigue llena de ruido, de opiniones mundanas, de heridas, que distorsionan la percepción espiritual. Y Dios no revelará lo nuevo a quienes insisten en aferrarse a lo viejo. Renovar la mente es una invitación al cambio, a la liberación, al reposicionamiento. Necesitas desaprender lo que el mundo te ha enseñado sobre el éxito, el amor y el futuro. Porque todo lo que el mundo llama logro, Dios podría estar llamándolo distracción. Todo lo que el mundo aplaude, el cielo podría callar. Y lo que el mundo llama pérdida, Dios podría estar usándolo como un proceso de construcción. Por eso orar es más que simplemente hablar con Dios. Alinea tu mente con la mente de Cristo, es como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto incluye obediencia, humildad, entrega y confianza. Renovar la mente significa soltar el control. Significa confiar incluso cuando Dios no da explicaciones. ¿Cuántas veces has orado por una respuesta y has creído que Dios guardaba silencio, cuando en realidad no estabas escuchando? O peor aún, ya tenías una respuesta en mente y solo querías que Dios confirmara lo que querías oír. Pero Dios no confirma capricho, Dios confirma propósito. Hay quienes oran por puertas abiertas, pero no preguntan si la puerta es suya. Otros piden prosperidad, pero no preguntan si ese camino glorifica el nombre del Señor. Y luego viven frustrados, pensando que Dios tarda demasiado, cuando en realidad, Dios está protegiéndonos de malas decisiones, de caminos peligrosos, de alianzas que robarían la paz. Cuando Dios te detiene, no es un castigo, es cuidado. En Isaías capítulo 55, versículo 8. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Él sabe lo que aún no sabéis. Él ve lo que aún no podéis ver. Y su silencio es parte de la respuesta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu mente está tan confundida? Quizás sea porque la alimentas con todo, menos con la palabra. Porque la verdad es que una mente llena de redes sociales, comparaciones y opiniones humanas nunca discernirá con claridad la voz de Dios. Renovar tu mente significa filtrar lo que entra. Significa cuidar tu corazón. Como está escrito en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre todo, guarda tu corazón, porque del mana todo lo que haces. Y cuidar tu corazón no se trata de aislarte del mundo, sino de abrirte al cielo. Es elegir escuchar menos a los hombres, y más al Espíritu Santo. Es desconectarse del ruido del mundo para escuchar el susurro de Dios. Porque Dios no grita, Dios habla en lo profundo, en el alma, en secreto. Es como dice en un Reyes capítulo 19, cuando Elías estaba en la montaña. Vino un fuerte viento, luego un terremoto, luego un fuego. Pero el Señor no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un respiración suave y el Señor estaba allí. Dios no habla en el bullicio, habla en la intimidad. Y esta intimidad comienza con la disposición, comienza con la entrega, comienza con un corazón que dice, Señor, aunque no sea lo que quiero, enséñame a desear lo que tú quieres. Esta es la clase de oración que cambia destinos. No necesitas entenderlo todo ahora mismo, pero sí necesitas decidir confiar. Y, para confiar, necesitas conocer la voz de Dios. Y para conocerla, necesitas conectar. Porque la voz que te guía es la que escuchas todos los días. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esto significa que, si aún no logras discernir la voluntad de Dios, quizás sea hora de dejar de buscar respuestas y empezar a acercarte al pastor. Quizás Dios te esté entrenando en el silencio. Quizás te esté enseñando paciencia, sensibilidad espiritual, dependencia. Quizás estés en medio del proceso. Y el proceso nunca es cómodo, pero es necesario. David fue ungido rey, pero pasó años perseguido por Saúl. José tuvo grandes sueños, pero fue vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna y luego encarcelado injustamente. Ana lloró amargamente por un hijo, hasta que su oración llegó al cielo. Ninguno de ellos se saltó el proceso, y tú tampoco tendrás que hacerlo, pero aprenderás vive con fe en ti. ¿Y sabes cuál es el secreto? Mantenerse fuerte, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando Dios no responde, incluso cuando todo parece estancado.
Ahí es donde la fe madura. Ahí es donde la mente se renueva. Ahí es donde la voluntad de Dios comienza a revelarse, no como un mapa completo, sino paso a paso. Y quizás, ese paso ahora sea detenerlo todo y decir, Señor, quiero escucharte, ayúdame a silenciar todo lo que me confunde, ayúdame a entender tu tiempo, ayúdame a confiar incluso cuando el camino parezca invisible, porque comprender la voluntad de Dios es el resultado de una mente moldeada, un alma entregada y un espíritu alineado con el cielo. No es magia, es un proceso, y ese proceso comienza ahora, poniéndote en oración y permitiendo que Dios te limpie, sane y renueve, y cuando menos lo esperes, lo que era confusión se convertirá en claridad, lo que esperabas se convertirá en respuestas, lo que era dolor se convertirá en testimonio, pero antes de la revelación, viene la transformación. Quizás estás ahí, en silencio, rodeado de gente, pero sintiendo que nadie se da cuenta de lo que sucede en tu corazón. Intentas mantener tu rutina, seguir yendo a la iglesia, seguir sirviendo, incluso sonreír, pero en tu interior llevas esa pregunta persistente, ¿tiene Dios planes para mí? Y en él fondo, hay un miedo silencioso, a ser olvidado por el cielo. Pero déjame decirte con todo mi amor, no te hemos olvidado. Te estamos preparando. Y Dios sigue escribiendo tu historia, incluso cuando no ves que nada sucede. En el Salmo 139, versículo 16, está escrito, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, las que se formaron en el futuro, cuando aún no existía ninguna de ellas. Incluso antes de que nacieras, Dios ya veía tus días. Ya conocía los momentos de confusión. Ya conocía las dudas, los conflictos internos, los periodos de agotamiento espiritual. Y, sin embargo, eligió amarte, eligió llamarte. La verdad es que la confusión que sientes puede que no sea falta de propósito, sino un exceso de ruido. Tu alma intenta escuchar a Dios, pero tu mente está llena de ruido. El ruido de las comparaciones, de las exigencias, de la culpa, de las expectativas humanas, de los viejos recuerdos, de las promesas aún por cumplir. Y en este ambiente ruidoso, es difícil escuchar el susurro del Espíritu Santo. Por eso, más que nunca, necesitas detenerte. No huyas, no te distraigas, detente, quédate quieto. En el Salmo 46, versículo 10, el Señor dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta es una de las claves más importantes para discernir la voluntad de Dios, el silencio intencional. Un silencio que no está vacío, sino lleno de fe, lleno de expectativa, lleno de entrega. Así que, si hoy te sientes sin rumbo, sin claridad, como si estuvieras en un laberinto espiritual, empieza poco a poco, empieza con pasos sencillos pero constantes. Por ejemplo, todos los días. Antes de contestar el teléfono, escribe una cosa por la que estás agradecido. Puede ser algo pequeño, como el aire que respiras, tu café de la mañana, una conversación que te hizo sentir bien o simplemente estar vivo. La gratitud conecta tu corazón con el cielo. Cuando empiezas a ver lo que Dios ya ha hecho, tu mente se abre a lo que aún le queda por hacer. Otro paso poderoso, lee un versículo al día y hágale una pregunta al Espíritu Santo, algo como, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta palabra? Este tipo de oración crea intimidad, y la intimidad con Dios es lo que te prepara para reconocer su voz cuando habla. También puedes separar 5 minutos de silencio total. No se trata de preguntar, no se trata de hablar, se trata de escuchar. Apágalo todo, cierra los ojos, respira hondo. Y simplemente di, Señor, estoy aquí. Puede parecer demasiado simple, pero es en este espacio de quietud donde se manifiesta el Espíritu Santo. No necesita ruido para actuar, solo necesita espacio. El mismo Dios que habló con Moisés en el desierto, Elías en la cueva y María en la habitación secreta, quiere hablarte en tu momento más cotidiano. Y si te cuesta orar con palabras, escribe, toma un cuaderno y empieza con una frase, Señor, renueva mi mente. Muéstrame qué quieres de mí en este momento. Y sigue, escribe todo lo que te llegue al corazón, dudas, miedos, sueños, dolor. Escribe como si le escribieras una carta a tu mejor amigo, porque eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere para ti. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Orar escribiendo es depositar toda vuestra ansiedad, es sacarla del corazón y ponerla ante el altar. Y poco a poco, notarás un cambio interior. No un milagro externo inmediato, sino una transformación invisible y constante. Tu mente se volverá más ligera, tu espíritu se volverá más sensible, tu alma se alineará con la voluntad de Dios, y donde antes había confusión, florecerá el discernimiento, donde antes había inquietud, surgirá la paz. Pero entiende, este viaje es diario, no es un evento, es un estilo de vida. Escuchar la voz de Dios, comprender su voluntad, vivir guiado por el Espíritu, no es privilegio de profetas, líderes ni mujeres perfectas.
Es para todos los que eligen estar disponible, y estás aquí ahora, escuchando este mensaje, no por casualidad. El cielo está respondiendo esa oración silenciosa que hiciste anoche cuando recostaste la cabeza en la almohada y preguntaste mentalmente, Señor, ¿qué quieres de mí? La respuesta quizá no venga con luces ni voces adabadas, pero sí con paz, porque la paz es el lenguaje del cielo. Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz no miente. Cuando te enfrentes a una decisión y tu espíritu esté inquieto, aunque todo parezca ir bien, detente, ora, espera, porque Dios no confunde. Dios guía con claridad, y es a través de esta práctica de detenerte, agradecer, meditar, escribir y esperar que te convertirás en una mujer espiritualmente aguda. Una mujer que ya no vive en constante duda, sino que reconoce la voz del Padre incluso en las situaciones más difíciles. Y esto no es una utopía, es una realidad para quienes eligen vivir, guiados, no presionados, intencionalmente, sin prisas, entregados, sin control. Puede que te encuentres en este punto ahora mismo. Quizás aún no veas ningún cambio a tu alrededor, pero dentro de ti, algo ya ha comenzado. Una semilla de fe, una semilla de sensibilidad, una semilla de intimidad con Dios. Y lo que comienza como una semilla, con el tiempo y la oración, florece en dirección, florece en discernimiento, florece en abundante vida espiritual. Y es esta transformación interna, este cambio de mentalidad y espíritu, lo que continuaremos analizando en la siguiente sección. Porque comprender la voluntad de Dios empieza por escuchar, pero vivir esa voluntad requiere decisión, acción y fe práctica en la vida diaria. Cuando empiezas a comprender la voluntad de Dios, algo cambia en tu interior. No es inmediato ni estridente, pero es real. Es como si tu corazón, antes inquieto, empezara a latir a un ritmo diferente, un ritmo más lento, más firme y con más propósito. Dejas de vivir según las expectativas de los demás y empiezas a vivir según la guía de Dios. Dejas de buscar la aprobación humana y empiezas a buscar la mirada del cielo. Y es entonces cuando entiendes, no llego tarde, me estoy alineando. Porque la voluntad de Dios no se revela a quienes se adelantan, se revela a quienes aprenden a caminar en el momento oportuno. No se trata de la cantidad de actividades, ni de estar siempre ocupado con los asuntos de la iglesia o rodeado de tareas religiosas, se trata de tener un corazón dispuesto, disponible y sensible. El Señor no elige a los más capaces, sino que empodera a quienes están disponibles, y la verdadera disponibilidad comienza en el interior. Cuando dices, Señor, estoy aquí, háblame, aunque me confrontes, aunque me cambies, aunque me quebrantes, quiero escucharte. Por eso es tan esencial renovar la mente, porque una mente renovada se convierte en terreno fértil para el discernimiento espiritual. Y el discernimiento no se trata solo de saber que está bien o mal, sino de saber que proviene de Dios y que solo lo parece. Porque muchas cosas parecen ser una bendición, pero en esencia son distracciones, y una mujer con una mente transformada no se deja llevar por las apariencias, se deja llevar por la convicción. No depende de las señales externas, escucha el susurro interior del espíritu. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, deja de depender de la lógica, deja de depender de tus análisis humanos. Hay cosas que solo el cielo entiende, y solo las entenderás cuando estés dispuesto a renunciar a la razón para vivir por fe. Porque la fe, como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdadera transformación comienza cuando decides soltar el control. Sí, es difícil, porque el control parece más seguro. Pero Dios no se mueve en tu zona de confort, se mueve en tu zona de rendición. Y cuando sueltas el control, no pierdes, sino que ganas. Obtienes descanso, dirección y ligereza. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este alivio es real, pero solo llega cuando decides dejar de llevar la carga solo. Y aquí hay una verdad profunda, la voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Así que, aunque no lo entiendas ahora, aunque parezca que todo está paralizado, aunque los resultados aún no aparezcan, confía. El cielo no necesita tu ritmo, el cielo necesita tu obediencia. A veces pensamos que el plan de Dios comenzará con algo grandioso, una misión, una plataforma, un ministerio visible. Pero la mayoría de las veces, todo comienza con un corazón escondido que se moldea en secreto, como David, quien fue ungido en medio del prado, como María, quien recibió la promesa en su habitación, como Ana, quien oró en silencio en el templo sin que nadie a su alrededor se diera cuenta. A Dios le encanta obrar en lo invisible.
y lo que se hace en secreto lo recompensa a su debido tiempo. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseña, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Esta recompensa no es solo visible, es interna. Transforma tu forma de ver, pensar y sentir. Y cuando tu mente cambia, tu vida cambia, empiezas a actuar de manera diferente, hablas con más sabiduría, esperas con más paciencia, amas con más intensidad, perdonas con más facilidad, porque te guía una fuente diferente. Ya no es la carne la que manda, es el espíritu. Y cuando el espíritu manda, incluso el caos se convierte en un camino, incluso el dolor se convierte en una lección, incluso la demora se convierte en alineación. Y es precisamente allí, en este lugar de creciente confianza, de transformación silenciosa, donde la voluntad de Dios se manifiesta de forma natural, continua y firme. No necesitas perseguirla como quien persigue algo lejano. Cuando la mente se renueva, comienzas a caminar dentro de la voluntad de Dios sin siquiera darte cuenta, todo se alinea. Sentimientos se organizan, las prioridades cambian. Y tú, que una vez buscaste respuestas, ahora vives en paz incluso sin ellas. Si esta palabra te llegó de alguna manera, si te confrontó, te hizo reflexionar o incluso te recordó oraciones que has dicho en silencio, entonces es porque el Espíritu Santo te está llamando a una nueva era. Y no es coincidencia que te detuvieras en este video hoy. Es dirección, es una respuesta, es el cuidado de Dios. Tal vez sea la confirmación que has estado pidiendo. Tal vez sea el empujón que necesitabas para salir de tu zona de confort espiritual y comenzar a caminar con más intencionalidad. Así que, suscríbete al canal ahora mismo. Esto no se trata solo de videos devocionales, se trata de dirección espiritual, intimidad con Dios y transformación de vida. Con cada palabra te darás cuenta de que Dios te está reposicionando para vivir ya no por presiones externas, sino por el propósito que ya ha sido plantado dentro de ti. No lo olvides, suscríbete al canal, ayúdanos a crecer e impactar a otras mujeres y activa la campanita porque cada día, en la mañana, tenemos una palabra de Dios para ti.